¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy en un sitio súper prestoso, el Museu del Pueblo de Asturias, llamado Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, ya desde el año 1968, que fue creado, impulsado por el alma pater, podemos decir, de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, don Luis Adaro. Pues nosotros hoy estamos aquí en la parte de las marismas para explicaros un poco que está realmente este territorio lleno de sorpresas asturianas, muy próximo al mar Cantábrico y a la desembocadura del río Piles. Por eso hoy nuestro secreto de Asturias no va a ser esto, sino que va a ser otra de esas maravillas que esconde este museo etnográfico. Por ejemplo, la capilla. ¿Nos acompañáis? En este Museo Etnográfico de Asturias vamos a seguir descubriendo muchos secretos. Esta casona del siglo XVIII, típicamente asturiana, de la familia González de la Vega, es contenedor de ese Museo de la Gaita, uno de los mejores museos, no solo de Europa, sino del mundo, con ejemplares de gaitas absolutamente únicos y exclusivos, y también la sede en la parte norte de la capilla, cuyos detalles vamos a conocer. Muy contenta porque vamos a conocer al director del Museo del Pueblo de Asturias desde 1992. ¿Qué tal estás, Joaco López? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, estamos en esta casa impresionante que alberga esta capilla en la parte norte donde vamos a entrar, pero que es una casa de familia, ¿no es así? Sí, esta es una casa de familia hidalga, que estaba en Serín, al lado de la parroquia, que es un lugar importante, las casas estas que estaban al lado de la parroquia. Y es una casa que en 1752 esta familia vivía en una casa de planta baja, planta terrena. Pero sabíamos que tenía 2 hijos ausentes en Indias. Esos hijos mandaron dinero desde México, que es donde estaban, y con ese dinero en 1757 hicieron esta casa con corredor, con amplias habitaciones, con este gran soportal y con la capilla. Efectivamente. Una cosa también importante. En Secretos de Asturias, uno de los secretos prestosos es el dintel de esta capilla, ¿no? Sí, que relata un hecho histórico en aquella capilla. Sí, en la parroquia de Serín, en la parroquia hubo unas obras en la iglesia parroquial y entonces tuvieron que sacar el Santísimo y desde el mes de junio hasta diciembre de 1782 celebraron aquí las misas y demás oficios divinos, y ahí hace el recordatorio a esa situación que para los miembros de la casa fue una cosa de gran prestigio, claro, también. Sí. En esta vitrina tan interesante tenemos muchas curiosidades, que son objetos que protegen a las personas y las casas, que protegen de enfermedades, de malos espíritus, de todo lo que nos ataca, de todos los problemas que puede tener la gente. Bueno, la gente creía mucho en las divinidades, en la religión, en la providencia, y entonces, bueno, pues sobre el cuerpo se llevaban las medallas, los crucifijos que veis ahí, las ciguas. Me llamaron mucho la atención estas ciguas, que no son solo de azabache, sino de cristal y de plata. Y de plata. Las ciguas ya es un elemento protector muy antiguo. Así como la cruz es cristiano, las ciguas es un elemento que ya viene de la antigüedad para proteger sobre todo contra el mal de ojo. Mal de ojo. Efectivamente. Y se les ponían a los niños, a las personas, como diríamos ahora, más vulnerables. Más vulnerables. Tenemos las paxarinas. Sí, las paxarinas que eran de Oviedo, de San Mateo, son benditas. Lo importante aquí, como las cintas del acebo o las cintas de Covadonga, es que sean benditas, que hayan tocado, que hayan estado en contacto con algo bendito, algo santo, para que tengan ese poder de protección. Sobre todo quiero destacar el trabajo, ¿no? El trabajo tan fino y tan labrado. Y ya la misma vitrina comparte con todo esto. Con otros elementos de la religiosidad en el ámbito doméstico, como era lo de rezar el rosario, que se hacía todas las tardes, y estaban los rosarios, siguiendo tal, las estampas que había metido en libros, los libros de devoción que había en todas las casas, las novenas. Son donaciones, ¿no, Joaquín? La mayoría de estos materiales que tenemos aquí, no todos, la mayoría son donaciones, pero por ejemplo, esto es una pequeñísima selección de una colección muy grande, de unas 300 medallas que compramos de Covadonga. Medallas todas con el culto, con la Virgen de Covadonga, y esa fue comprada.
Destacar también, Joaco, la poderosa colección de estampas y cuadros que tenéis. Sí. Esto es una pequeña muestra. Sí, ¿no? es una pequeña muestra, porque esto es lo que había en las casas asturianas. Las casas no se decoraban con cuadros de grandes pintores, sino lo que había en las habitaciones, Sí. sobre todo en los cuartos de dormir, también en las salas, eran estampas religiosas, Sí. como todo esto que veis aquí, porque también tenían ese poder de proteger. Claro. Eso no hay que olvidarlo nunca. Por supuesto. Y en esta colección están ordenados desde más antiguos del siglo XVII y XVIII hasta cosas del siglo XX, y lo que se puede ver es un poco la evolución de las artes gráficas, tanto de las técnicas, empezando por las calcografías, que están hechas con planchas de cobre, xilografía, que son de madera, litografías, que son de piedra, y cromolitografías, que son las últimas. No todo el mundo ha tenido la suerte de conocer al verdadero Cristo de Candás, que se quemó, ¿no? En la Guerra Sí, Civil, en la Guerra la Civil, quemaron. Y aquí tenemos esta preciosa imagen, Sí. Joaco. Sí, es un grabado de 1803, hecho en Tarragona, porque el que promovió este grabado del Cristo de Candás era un canónigo que era de Candás, Carlos González Posada, y es un grabado que además se sabe muy bien la historia porque hay correspondencia con jovellanos, y es uno de los, es una de las primeras imágenes de devoción asturiana, junto a Covadonga, que va a ser la más destacada. Pues es un Cristo, una obra muy importante. Impresionante. ¿Quién no ha visto una imagen de la Virgen de Covadonga como la que promueve don Ramón Martínez Vigil, que fue obispo de la diócesis de Oviedo? Sí. Conocidísima. Además está hecha en Gijón, ¿no? Sí, está hecha en Gijón, en la litografía Moré, y es una de las cimas de la litografía asturiana. El hacer esta gran estampa que se hizo a varios tamaños y que tuvo mucha difusión porque el obispo impuso que estuviera en todas las parroquias y bueno, pues en muchas casas. La hemos visto. Preciosa me parece, Joaco, sí, esta imagen súper antigua también de la Santina con la capilla de Frasinelli antes de que, de que se derribara. Sí. Tenemos bajo todo este conjunto de cuadros tan interesante una vitrina que nos muestra los ritos de paso por los que pasaban los católicos. Exactamente. ¿No? Y todos sus mensajes físicos, ¿no? que tangibles, podemos decir, ¿no? Exactamente, los testimonios materiales que quedan de esa religiosidad en el ciclo vital, que marcan los ritos de paso. El primero, el nacimiento, que se anuncia el nacimiento de niños en las casas. Sí. Después, un rito de paso fundamental de lo que es la infancia, la adolescencia, que es la primera comunión, con las fotografías. Esto es la limosnera de las niñas, los recordatorios, siempre la fotografía. Esto era lo que llevaban los niños, porque antes tampoco había un traje muy específico de primera comunión, era un traje, la elegancia que pudiese la familia, y se le ponía este lazo de primera comunión. Después, las bodas, el paso ya al matrimonio, con invitaciones, fotografías que tenemos en el museo, una colección enorme, porque es uno de los momentos que la gente... Se vestían de negro las novias. Las novias de negro, por supuesto, hasta principios del siglo XX, casi todas van de negro. Y después, el último rito de paso, que es la muerte. Entonces están las esquelas, los recordatorios también de las muertes y fotografías de muertos, que también era una costumbre muy habitual. Efectivamente. Bueno, pues estoy encantada de estar contigo, Joaco, esta mañana aquí en el Museo del Pueblo de Asturias, y estamos ahora ya en esta vitrina muy entretenida porque nos muestra los diversos exvotos, que son pues esas piezas que se hacían con esa cera de abeja, que era la única que la Iglesia toleraba, por ser la más pura, para hacer esas figuras de protección, ¿no? De protección, sí. Esto es solicitando una gracia a la divinidad. Sí. Esto de los exvotos es una cosa que ya viene desde la antigüedad. Hay montones en el mundo ibérico, en el mundo romano, eran de cerámica, montones. Y en la Iglesia Católica pues es algo que no pudo parar y se siguieron haciendo hasta el día de hoy. Muchos santuarios están llenos de exvotos. En todo santuario que se precie siempre hay tiendas de souvenirs. Sí, de recuerdos. Habrás ido a Covadonga, habrás ido a... Pero eso es algo muy antiguo, que nadie piense que es una cosa reciente, ¿no? Es algo muy antiguo de llevar. Antiguamente se vendían estampas, se vendían las medallas cosas que vimos, o sea, ya desde el siglo XVIII, ese tipo de recuerdos, porque esos recuerdos tenían también ese valor de protección. Claro. De protección. Fíjate qué divertidos los gemelos de la Virgen de Covadonga. Sí, los gemelos, los dedales. Bueno, y ya llegamos al final con un apartado que es esencial
El confesionario. Confesionario de capilla, de particular. De capilla particular. Bueno, particular o de capilla pública, pero pequeña. Pequeña. O sea, Los reclinatorios, que es la primera vez que veo que tienen el nombre. No, pues siempre llevan el nombre o iniciales, porque en las iglesias hoy, cuando tú entras en una iglesia, la ves llena de bancos. Antiguamente no había bancos. Efectivamente. Entonces la gente, más así pudientes, tenían en la iglesia, sobre todo las mujeres, el reclinatorio con su nombre, y cuando iban a misa para arrodillarse usaban el reclinatorio. Bueno, esto no lo sabía yo, Claro, Joaco. claro. ¿Qué cosas me Es estás que no había para... A mi edad. Claro, de pie se oía la misa. La misa se oía de pie y cuando había que arrodillarse, claro, es que todo cambió mucho, hasta las cosas que parece que no cambian, cambian también. Estoy maravillada con la colección de crucifijos, Sí. Este puede ser del 17, Sí, sí. Precioso y una rareza, ¿no? Sí, sí. Pintado sobre la cruz, Sí. relicario, ¿verdad que sí, Relicario, Joaco? sí, sí. Y este que me fascina, con el momento final de la vida. Son los crucifijos que había, sobre todo en los cuartos de dormir de la gente, que eran los que protegían a las familias mientras estaban descansando, mientras estaban durmiendo, y sobre todo en los cuartos de dormir estaban estos crucifijos que, como veis, hay de familias... Es una pequeña muestra, ¿no? Exactamente, de familias muy pudientes, de Cristos muy artísticos, a cruces sobrias, pero que es el valor simbólico que tiene la cruz, que no hace falta que tenga toda esa carga artística, sino que ella en sí misma protege a las familias. Entonces, bueno, creo que es una colección muy representativa de lo que fue todo esto. Joaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias. Ha sido un placer no solo conocerte, sino haber estado aquí contigo y con esta, lo que se llama la cucharilla, un poquitín, la puntina de la cucharilla, de todo lo que tenéis aquí en el Museo del Pueblo de Asturias. Sí, ¿no? la punta del iceberg, como digo yo. Lo que se ve es la punta del iceberg de lo que hay en el Museo del Pueblo de Asturias. Muchas gracias por tu tiempo, Joaco. Nada, gracias a vosotros. Gracias, y muchas donaciones, y muchos asturianos y foráneos. Tenéis que venir aquí a ver lo que es Asturias y todo ese legado espiritual, cultural que tenéis. Gracias. Muy bien. Nos vemos el martes con más secretos aquí en el canal Presto Sur.